Soy Renato Garín González, diputado por las provincias de Melipilla, el Maipo y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis que todas las semanas entregamos desde la Cámara de Diputados de Chile para informar y analizar todo lo que está ocurriendo en materia legislativa y política en Chile y en el mundo. Aquí comenzamos con La Cuenta Pública. Les quiero recordar a todos los amigos de Melipilla, del Maipo de Talagante, que pueden seguirme en las redes sociales. Renato Garín González en Facebook, un fanpage que tenemos en Facebook. También en Twitter, Garín Diputado. También en Instagram, Renato Garín Diputado, para que me sigan en las redes sociales y estemos en conversación permanente. Estamos ya en la segunda semana de mayo, una semana legislativa intensa que estamos teniendo, y es materia de análisis, materia de controversia lo que está ocurriendo con respecto del litio. Se ha votado el informe de la Comisión Investigadora sobre el contrato que existe entre SQM y la Corfo. También en otras materias se aprobó la Comisión Investigadora en su informe de Televisión Nacional de Chile. Me tocó ser parte de ese informe, así como estar contándoles qué ocurre en TVN. En materia de nuestra provincia, Melipilla, las provincias de Talagante y del Maipo, seguimos trabajando en la materia del agua, tremenda crisis y sequía que estamos enfrentando en nuestra zona, y también respecto del Metrotren. Estuvimos en Peñaflor en la segunda asamblea respecto del Metrotren para nuestra zona. Aquí entonces comienza La Cuenta Pública. Bien, como les decía, el asunto del litio en Chile sigue siendo materia de conflicto, materia de controversia, materia de interés ciudadano para todos y todas las personas que viven en Chile que tienen algún tipo de interés en la política nacional. Ocurre que el litio es nuestra principal reserva hoy día de mineral no metálico que tenemos en el norte de Chile, que es una gran cantidad de litio que tenemos, y además es una reserva económica, una reserva fundamental para el futuro económico de Chile. ¿Qué ocurre? Ocurre que el año 2014 la Contraloría detectó diversas irregularidades en la materia que funcionaba Soquimich SQM, esta famosa empresa de litio, y eso llevó a una renegociación del contrato que existe entre la Corfo y SQM. Ustedes se preguntarán por qué existe un contrato entre la Corfo y SQM, y es muy importante que entiendan que la Corfo es dueña de los salares, específicamente el más grande de ellos, el Salar de Atacama, y la Corfo entonces le genera un contrato de arrendamiento, un contrato donde SQM aparece como arrendador del salar que luego explota para extraer el litio. ¿Cómo se extrae el litio? Muchas personas piensan que el litio está ahí tirado en forma de polvo, ¿verdad?, arriba del desierto, y que es llegar y echarlo arriba de los camiones. Y no es cierto, no es verdad. El litio existe en las llamadas salmueras de litio, bajo la tierra, en formaciones acuíferas, donde el litio está depositado como quien echa sal dentro de una tina. Y para extraer el litio se tiene que extraer esa agua de manera sistemática, es decir, extraerla con un pozo a presión de las profundidades subterráneas del Salar de Atacama, y al sacar esa salmuera, sacar esa cantidad de agua, lo que se hace luego es evaporar esa agua en grandes piscinas, y de eso entonces se obtiene este polvo que es el litio, que luego se exporta y se construyen baterías y otros elementos tecnológicos. Ocurre entonces que la Corfo, que es la Corporación de Fomento de Chile, creada en el gobierno del presidente Aguirre Cerda, los radicales, ya hace 70 años, un poquito más, la Corfo le arrienda el Salar de Atacama a SQM, y base a ese arriendo se genera entonces un contrato que lo que hace es entregarle a SQM la capacidad de explotación de este salar, que entrega por supuesto miles y miles de toneladas al año de litio. Este contrato que firmaron la Corfo con SQM fue objetado por diversos parlamentarios, entre ellos me cuento yo, y se impulsó entonces una comisión investigadora que lleva el número 9 de las comisiones investigadoras de este periodo, y ese informe que llegó a la corporación durante la segunda semana de mayo fue aprobado dentro de la sala de la Cámara de Diputados con mi voto favorable. ¿Qué encontraron los diputados investigadores en este contrato? En primer lugar, una cuestión que puede ser jurídicamente muy técnica, pero que es de toda naturalidad que lo discutamos, que es la naturaleza del contrato que se firmó. El contrato aparece en principio como un contrato de arriendo, tal como les decía, es decir, como quien arrienda una casa, como quien arrienda una propiedad. Sin embargo, dentro de las cláusulas del contrato entre Corfo y SQM aparecen también materias de concesiones de explotación, también un contrato de cesión de derechos dentro del Salar de Atacama, y también elementos de un contrato de explotación de bienes estratégicos, que es el nombre técnico que lleva un contrato donde el Estado le entrega a un privado la explotación de bienes estratégicos para el país. En ese sentido, entonces, el contrato entre la Corfo y SQM tiene un primer problema, que es la naturaleza jurídica del contrato.
se insiste en que es un contrato de arrendamiento, cuando en realidad es más complejo que eso y se simplifica la naturaleza jurídica del contrato para tener beneficios que en el fondo permiten tratar como un asunto meramente privado lo que es una cuestión de gran relevancia pública como es la explotación del litio en Chile. Esta explotación del litio está hoy día en manos de SQM, pero SQM en sí misma es simplemente una sociedad por acciones. Y quienes son los dueños de SQM son los accionistas. Dentro de esos accionistas encontramos con el 22% de la propiedad a los chinos de Tianqi. Los chinos de Tianqi, que son uno de los grandes, si no el más grande productor de litio en el mundo, que es una empresa china. Y sabemos que los chinos, entre lo público y lo privado, no distinguen muy bien. Por ende, la empresa Tianqi, si bien es una empresa que cotiza en bolsa en Hong Kong y tiene toda la configuración de una empresa privada, es en realidad una empresa china más bien estratégica, comprendida dentro del gran aparataje chino, que es un partido único, el Partido Comunista Chino, y dentro del cual entonces se generan diversas operaciones como las que ocurre con Tianqi y otras producciones industriales. Para los chinos es un excelente negocio porque se llevan el litio de Chile, evaporando el agua de Chile, entre paréntesis, que se pierden miles y miles de litros de agua dulce todos los días en el Cerro de Atacama para producir el litio. Este litio se lo llevan en su mayoría a los chinos y los chinos producen luego baterías de litio, automóviles con baterías de litio, electromovilidad con litio y la venden por supuesto a nosotros más tarde, que compramos entonces las baterías de litio producidas con nuestro litio y producidas entonces con el valor agregado que le dan los chinos que son hoy día accionistas de SQM. Dentro de SQM también está por supuesto Julio Ponce Lerú. Julio Ponce Lerú, este personaje siniestro de la política chilena, casado con una hija del presidente Pinochet en su momento, el dictador Pinochet, que exigía este trato de presidente, pero que en realidad era un dictador, y que mediante este matrimonio, Julio Ponce Lerú entra primero a la CONAF. En la CONAF, durante su periodo, Julio Ponce Lerú ejerce diversas facultades legales que permiten, por ejemplo, el DFL, que hoy día rige en materia de monocultivos, y en esa materia de monocultivos Julio Ponce Lerú fue clave para generar la industria de papel y de madera que existe hoy día en Chile al alero de la CONAF durante la dictadura. Y luego Julio Ponce Lerú es nombrado en SQM, donde parte del negocio de Ponce Lerú fue irse quedando con la propiedad de SQM paso a paso, milímetro a milímetro, convirtiéndose hoy día en el segundo hombre más rico de Chile, luego de Andrónico Luksic. Julio Ponce Lerú entonces es un factor clave para entender por qué SQM y Corfo tuvieron que hacer un contrato, y de hecho Julio Ponce Lerú sale, ustedes saben, sale de la presidencia y sale de la dirección ejecutiva de la empresa Sokimich. Sin embargo, luego es contratado como un asesor externo para finalmente ser cancelado ese contrato, y es entonces terminada la relación jurídico-laboral entre Ponce Lerú y SQM. Toda esta relación, todo este entramado que tiene Ponce Lerú con SQM, más la presencia de los chinos, más la presencia de la empresa australiana Abermarle, genera entonces un entramado en SQM, un entramado empresarial, accionario, que permite que SQM sea hoy día una empresa enormemente exitosa en el mundo, con un valor bolsa enormemente grande, que sin embargo no está dejando beneficios importantes para Chile en materia de liderazgo tecnológico, en materia de desarrollo industrial, etc. Es realmente sorprendente que Chile no haya logrado un salto tecnológico importante en materia de litio y que nosotros podamos producir, por ejemplo, litio en materia de baterías o en electromovilidad para los autos. Es sorprendente que tengamos que exportar entonces nuestro litio para entonces recibirlo después como valor agregado en materia de baterías. Esto reproduce, en buena medida, reproduce lo que ha sido la historia de Chile. La historia de Chile podemos retrotraerla hacia finales del siglo XIX, cuando ganamos la Guerra del Pacífico y nos quedamos con los enormes yacimientos salitreros. Entonces aparecieron los ingleses que eran el Imperio Británico, que se estaba desarrollando todavía en todo el mundo con gran presencia marítima, y los ingleses a través de Douglas North se quedaron con la explotación del salitre en el norte de Chile, y entonces la riqueza del salitre se fue en manos de los ingleses. Acuérdense, por ejemplo, de la teleserie Pampa Ilusión, una teleserie que muestra esa historia de cómo el salitre se quedó en manos inglesas. Luego, en mitad del siglo XX, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el cobre, que también ganamos en la Guerra del Pacífico con los grandes yacimientos de cobre, quedaron en manos de los norteamericanos a través de diversas compañías cupríferas. Esto llevó, por supuesto, al proceso de la nacionalización del cobre, la chilenización del cobre, y hoy día, si bien existe Codelco, que es una empresa grande, importante en materia de cobre, también están las competidoras privadas como Antofagasta Minerals y como BHP Billiton, que son empresas muy importantes como Anglo American también, que compiten contra Codelco, que son más grandes que Codelco y que son
dueñas de gran parte del cobre en Chile. Entonces, nos pasó lo mismo con el salitre, nos pasó lo mismo con el cobre y nos pasó lo mismo con el litio. Y es muy interesante el giro imperial, el giro imperialista que da Chile. En el final del siglo XIX, comienzos del XX, Chile era una suerte de alfil del Imperio Británico, con nuestras élites muy conectadas con el Reino Unido. Luego nos volvimos muy funcionales a los Estados Unidos, con gran presencia del gobierno norteamericano en Chile. Y hoy día aparece ya en el horizonte la presencia de los chinos, una presencia cada vez más fuerte, cada vez más polémica y cada vez más intensa. Hace pocos días el presidente Piñera, con una gran delegación chilena, incluidos los hijos del presidente, fueron a China a visitar empresas tecnológicas y a hacer negocios entre los dos países. Esto no hace más que ratificar la tendencia mundial de que los chinos están ejerciendo un gran poder financiero, un gran poder industrial y están copando prácticamente todos los mercados. Esto que ha ocurrido en Chile con el litio, ha ocurrido en Argentina con la soya, está ocurriendo en Brasil con la tierra del Amazonas, ha ocurrido en Ecuador con la deuda soberana y ha ocurrido en todos los países del mundo que tienen algo atractivo para los chinos. Los chinos se están expandiendo por el mundo y el litio es solo una pieza más. Aprobado entonces el informe de la Comisión Investigadora de SQM y la Corfo con este contrato un tanto curioso, un tanto sospechoso que termina beneficiando a la empresa y va en detrimento de los chilenas y chilenos que esperamos que el litio sea nuestro camino definitivo al desarrollo. Está por verse entonces cómo sigue esta historia. En materia de comisiones investigadoras, es bueno entender que las comisiones investigadoras son comisiones especiales que los diputados solicitamos mediante nuestras firmas. Se reúnen esas firmas y se solicita a la corporación crear una comisión investigadora que integran luego 13 diputados. Estas comisiones investigadoras tienen entonces un número identificatorio que las va reconociendo a medida que avanza el proceso legislativo. Me tocó integrar a mí, como les contaba, durante el 2018 y parte del 2019, la Comisión Investigadora de Televisión Nacional de Chile, que lleva el número 13 en las comisiones investigadoras de este periodo, y en esta Comisión Investigadora de TVN investigamos todo lo que son las platas de TVN. Las platas de TVN, que son un tema impresionante, un tema que deja realmente para adentro a cualquiera que lo estudie. Yo contaba en la sala que me tocó crecer en Melipilla, como ustedes saben, donde se veía, gracias a las antenas repetidoras, TVN, y se veía muy bien, se veía nítido. Por ende, en los 90 crecí viendo las teleseries de Televisión Nacional de Chile. Mencionaba Llorana en Isla de Pascua, Pampa Ilusión, que ya les contaba con el mundo del salitre, Romané con el mundo de los gitanos, La Fiera en Chiloé, y una serie de teleseries que marcaron época y marcaron una tendencia en cómo se creaban producciones nacionales, como olvidar El Mirador con Patricio Bañado, El Show de los Libros con Patricio Escármeta y así por delante. TVN fue entonces un puntal de la cultura nacional en los 90, la apertura cultural de Chile luego de la dictadura, y hoy día en cambio nos encontramos con un canal que está realmente en el suelo. Y está en el suelo básicamente por materia financiera. TVN ha perdido del orden de 70.000 millones de dólares en los últimos 5 años, 70.000 millones de pesos en los últimos 5 años. Estamos hablando de un déficit cercano a los 100 millones de dólares, un poquito más incluso, lo que es realmente impresionante. Un municipio grande, un municipio importante en Chile tiene ese déficit, 100 millones de dólares. Y en el canal público hemos creado ese déficit incluso más. También hemos encontrado que en el canal público se contrata de diversa manera. Esto quiere decir que, por ejemplo, un guardia o un camarógrafo en TVN está contratado como un trabajador más por el Código del Trabajo. Sin embargo, los rostros y los grandes ejecutivos del canal están contratados mediante empresas individuales de responsabilidad limitada, son las famosas IRL. Las EIRL permiten ahorrarse impuestos y además una serie de beneficios tributarios y laborales que se les dan a los rostros y a los ejecutivos en desmedro de guardias, camarógrafos y funcionarios menores del canal. Esto ya genera una desigualdad enorme, pero luego cuando vemos los sueldos encontramos también enormes diferencias con rumores que hablan de sueldos de incluso 30 millones de pesos para algunos rostros. Y hablo de rumores porque, aunque les parezca increíble, la comisión investigadora que me tocó integrar no pudo llegar a los sueldos reales de los ejecutivos y de los rostros en TVN, toda vez que la empresa se avala en una norma legal de transparencia para evitar entregar los sueldos y evitar entregar la información. Estuvimos durante meses peleando con Televisión Nacional de Chile para que nos entregara esta información y aún se mantiene en secreto, lo que es muy grave toda vez que hay dineros públicos involucrados, toda vez que el Estado le ha entregado subsidio a Televisión Nacional de Chile para funcionar y sigue manteniéndose esta nebulosa respecto de cómo funcionan los sueldos en TVN. También encontramos en esta comisión investigadora la tremenda crisis del rating que vive Televisión Nacional de Chile. Hoy día TVN está claramente en cuarto lugar en el rating durante todo el día, salvo en algún momento de la tarde, salvo en algunas de las teleseries que Amar a Morir, la nueva teleserie de TVN, ha logrado repuntar un poco a las vespertinas, pero sin embargo la tendencia es al cuarto lugar. Sigue Megavisión en primer lugar, Canal 13 en segundo lugar,
Chilevisión en tercer lugar y Televisión Nacional de Chile en cuarto lugar. Y esto es muy importante analizar porque las condiciones laborales, las condiciones industriales de la televisión en Chile han cambiado radicalmente. Han cambiado radicalmente las condiciones laborales porque la televisión ya no es lo que era antes. Hoy día la televisión funciona básicamente con robots, funciona básicamente con empresas que subcontratan y subarriendan los equipos. Y así es como, por ejemplo, Canal 13, todo su funcionamiento, todo su material está entregado a Sequoia, una empresa de origen español que lo que hace es tercerizar, subcontratar los servicios técnicos de cámara, etcétera, y está hoy día ubicada Sequoia enfrente al Canal 13 ahí en Bellavista, y esto quiere decir una nueva manera, ¿no? Una nueva manera de funcionar, un significado muy profundo de cómo los canales ya no son esos viejos canales que eran dueños de cámaras, que contrataban mucha gente, sino que hoy día tenemos canales más livianos que funcionan con subcontratación, y empresas como Sequoia que tercerizan los servicios van ganando espacio. Es todo un símbolo que frente al Canal 13 ahí en Bellavista se encuentre Sequoia con su funcionamiento ya instalado como una especie de órgano, una subespecie dentro de lo que es la televisión chilena vinculado con Canal 13. Y Canal 13, sabemos, es propiedad hoy día del grupo Luxic, de Andrónico Luxic, que es además dueño del Banco de Chile. Y esto genera también un punto importante que discutimos en la comisión investigadora, que es el vínculo entre los medios de comunicación con el mundo financiero. Es importante detenerse en esto porque Canal 13 comparte entonces este grupo económico que son los Luxic con el Banco de Chile. El Banco de Chile es el máximo emisor de tarjetas bancarias en Chile, el máximo tenedor de deuda en Chile también es el Banco de Chile. Por ende ya hay un vínculo ahí raro, curioso, ¿no? Que una industria tan polémica como es la banca, que influye en tantos aspectos de la vida, en la vivienda, en la educación, en la salud, en los créditos de consumo, sea más dueño de un canal de televisión. Esto no es algo que ocurra en todo el mundo. Hay algunos países incluso donde está prohibido que la banca tenga medios de comunicación en propiedad, y esto en Chile no ocurre. Megavisión, que es este canal que en los últimos 2-3 años ha repuntado, ¿verdad? Y se ha colocado primero en el rating de televisión gracias a la entrada del capital de Carlos Heller. Carlos Heller, quien es el hijo de la señora Solari, dueñas de Falabella. Falabella es la empresa chilena que mayor cantidad de tarjetas no bancarias emite, que son las llamadas CMR. Por ende, ahí también hay un problema, ¿no? Un problema donde una empresa de retail que emite tarjetas no bancarias es dueña de un canal de televisión. Eso también hay un vínculo entre medio de comunicación y el mundo financiero que hay que regular y que hay que terminar. Para seguir adelante, Chilevisión es un canal que hoy día es internacional, es propiedad de Turner, que es el dueño de CNN. Por eso ustedes ven la integración en pantalla entre Chilevisión y CNN cada vez más profunda. Incluso esta integración están funcionando juntos en lo que eran antes Machaza. Y hoy día tenemos entonces este tercer canal que es Chilevisión en rating, que es un canal internacional que funciona con capitales internacionales. Por ende, Televisión Nacional de Chile compite contra el Banco de Chile, que es dueño del Canal 13, contra Falabella, que es dueño de Megavisión, y contra Turner, que es dueño de Chilevisión. Por ende, las condiciones financieras en las cuales se envuelve el canal de todos son muy, muy hostiles. TVN no puede competir en este escenario y por ende TVN va a tener que cambiar de modelo de funcionamiento, porque ser un actor privado más, aunque tenga dineros públicos, TVN va directamente al hoyo y está en una situación muy crítica con un déficit de $100 millones y con un problema de rating muy serio en el cuarto lugar, de donde se sospecha que se demora mucho tiempo en salir. En materia internacional, tomamos el avión y vamos a España. Hemos estado comentando lo que es la política española ya durante los últimos meses. Se han producido las elecciones en el 28 de abril, elecciones generales en España, que ha ganado el Partido Socialista Obrero Español. Luego de 12 años de dominio del Partido Popular, ha vuelto a ganar el Partido Socialista Obrero Español con 121 escaños que ha ganado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, este líder socialista que ha vivido realmente una temporada por el desierto, una verdadera travesía por el desierto, y ha logrado mantenerse con la primera mayoría y probablemente logre un pacto de gobierno junto a Podemos, que baja en su votación, que consigue solo un tercio de lo que consigue el Partido Socialista, pero que juntos a los catalanes y los vascos podrían conseguir entonces mayoría para que Pedro Sánchez gobierne otro periodo más, 5 años, en la Moncloa. Hay elecciones de nuevo en España, el 28 de mayo se eligen lo que llamaríamos las municipales, y en esas municipales entonces van a salir definitivamente las tendencias que van a marcar los pactos de gobierno en España. Esto es muy interesante porque se venía viendo en toda Europa, desde el fenómeno griego, que los partidos socialistas europeos venían en decadencia. Estaban apareciendo diversos movimientos y partidos en las izquierdas del Partido Socialista que estaban, por así decirlo, desgranando el choclo de los partidos socialistas, y esto donde ocurrió con mayor intensidad fue en Grecia, donde el PASOK, el Partido Socialista griego, fue consumido, fue prácticamente dinamitado por el movimiento Syriza, que hoy día está en el gobierno a través de Alexis Tsipras.
El PASOK entonces dio origen a un concepto que se repitió por toda Europa, la pasoquización de los partidos socialistas. Esto ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, ha ocurrido en el Reino Unido en parte, ha ocurrido en otras latitudes, y ocurre que los partidos socialistas, esos partidos socialdemócratas que ocupaban la centroizquierda en Europa, fueron lentamente desapareciendo del mapa europeo, y sin embargo aparece un sobreviviente en el medio del océano que se llama Pedro Sánchez, que se va a mantener muy probablemente en la Moncloa gracias a esta mayoría que consiguió de 121 escaños en las elecciones generales de España. La pasoquización entonces del PSOE se detiene y el PSOE logra repuntar a costa de los votos de Podemos, que Podemos entra en una crisis muy interesante de observar porque parecía que Podemos renovaba el campo político español, parecía que irrumpían, ¿verdad? Pablo Iglesias, este líder de colita, ¿verdad? Que usa este pelo largo y este vestimenta casual, ¿no? De jeans y camisas muy sueltas que usa Pablo Iglesias. Parecía que ellos renovaban la política española, parecía que Podemos era el ejemplo que todo el mundo tenía que mirar para renovar la izquierda. Sin embargo, las peleas internas, la descomposición del proyecto, una serie de problemas que atravesó Podemos, lo han empujado a ser hoy día la cuarta fuerza en España. Sin embargo, van a ser importantes sus votos en el Congreso, con cerca de 40 escaños, para lograr mayoría para que Pedro Sánchez gobierne. Está por verse, sin embargo, si Podemos va a integrar o no el gobierno de Sánchez, si van a pedir cargos o no, o si acaso Sánchez buscará gobernar en solitario con el apoyo de Podemos y con el apoyo de los independentistas. Donde quedó más revuelta la cosa en España fue en la derecha que estaba acostumbrada durante 30 años, desde el 78 en adelante, cuando el régimen franquista llega a su fin, ¿verdad? Franco muere el 75, luego se reorganiza la República Española, aparece entonces la Constitución del 78 y aparece el Partido Popular que de la mano de José María Aznar y de Mariano Rajoy ocupó 2 veces la Moncloa en largos periodos. Y estos 2 periodos de Aznar y Rajoy parecían que iban a garantizar un partido popular en la centro derecha muy sólido, muy potente, que iba a resistir a los embates de la izquierda y que se iba a beneficiar de 2 fenómenos. Por un lado, del auge del independentismo que genera una reacción en las derechas que iba a beneficiar supuestamente al PP, y que además dividía a la izquierda, toda vez que aparecía por un lado Podemos y por el otro Partido Socialista Obrero Español, y con esto el PP entonces lograba ciertas mayorías. Lo consiguió el 2015 Mariano Rajoy, lo volvió a conseguir el 2016, sin embargo se votó una moción de censura, la perdió Rajoy y desde entonces gobierna Sánchez. Pero el PP sufrió las consecuencias, y el PP sufre unas consecuencias bien graves. Por la derecha le aparece un movimiento neofascista liderado por Santiago Abascal de Vox, B-O-X, Vox, que entra al Parlamento Español por primera vez. Una formación neofascista entra en el Parlamento Español con cerca de 20 escaños y una votación de 10% en toda España. Una votación importante, un auge de la extrema derecha en España que se esperaba que iba a ser mayor, se esperaba incluso el doble de votación para Vox, se queda en 20 escaños en el 10%, pero esto parece ser solo el comienzo de este movimiento neofascista que empieza a rascar al PP por banda derecha. Y en su banda izquierda el PP tiene a Ciudadanos, este movimiento nacido en Cataluña, liderado por Albert Rivera, que se presenta como una derecha liberal, una derecha centrista, que evoca un poco a lo que es Evópoli acá en Chile, y aparece con mucha fuerza Ciudadanos, que queda prácticamente empatado con el PP en estas elecciones del 2019, a 9 escaños de distancia, y Ciudadanos entonces emerge como una fuerza centrista que, si bien la suma entre Vox, el PP y Ciudadanos no da para gobernar, sí se dividen de manera importante sociodemográficamente las 3 derechas que aparecen en España, y esto puede ser una tendencia que marque el futuro de la derecha en el mundo, porque si miramos en Chile, pareciera que el dibujo es parecido, ¿no? En el lugar de Vox está Acción Republicana con el exdiputado José Antonio Kast, en el lugar del PP está la derecha tradicional con RN y la UDI, y en el lugar de Ciudadanos está Evópoli con el otro Kast, con Felipe Kast, que también quiere competir en la presidencial. Veremos si acaso la derecha se divide como se divide en España, aunque acá el sistema electoral lo beneficia, toda vez que la segunda vuelta presidencial obliga a que las coaliciones se reúnan en sus votos, y esto ataja la dispersión. Pero está por ver si acaso José Antonio Kast logra lo que logró Vox en España, que es poner realmente nervioso al establishment de derecha y conseguir entonces un tripartito, 3 partidos en la derecha española. Seguimos en el tour por el mundo. Argentina sigue siendo objeto de noticia. El dólar tocó punta de 47 pesos, y se pronostica un dólar incluso de 60 pesos para el segundo semestre de este año. Y lo que está ocurriendo es una dinámica muy curiosa y muy interesante de analizar, porque aparece claramente Cristina Fernández de Kirchner como candidata de la izquierda, del peronismo de izquierda en Argentina, que se va a enfrentar al actual mandatario Mauricio Macri, quien buscará la reelección
por su coalición Cambiemos. Y esta tensión electoral entre Macri y Cristina Fernández hace colocar muy nerviosos a los mercados. Y los mercados, al colocarse nerviosos, comienzan la fuga de capitales. Y esta fuga de capitales hace que los inversionistas extranjeros, incluso los argentinos mismos, se lleven los dólares de Argentina y entonces hagan subir el precio del dólar porque empiezan a escasear los dólares. Y Argentina entonces está viviendo una verdadera corrida financiera, una corrida cambiaria que lleva ya casi 1 año y medio de duración y que no se ve dónde termine. Macri estaba aferrado a un pacto con el Fondo Monetario Internacional que lo llegó a salvar realmente de la situación catastrófica que tenía, y hoy día Macri espera llegar a las elecciones en pie. Si lo logra o no lo logra está por verse. Hoy día se ve muy complicada la situación argentina y veremos qué ocurre en este segundo semestre que se avisora muy muy intenso en Argentina. Una pelea a 3 bandas, porque Cristina Fernández de Kirchner se enfrentará a Mauricio Macri, pero aparece cada vez con más fuerza una tendencia centrista, eso que los argentinos llaman la Corea del Centro, que podría ser conducido por el ex ministro de Economía, Marco Labaña. También figura en ese espacio el gobernador de Salta, José Manuel Ortubey, el ex candidato presidencial Sergio Massa y también el animador de televisión, aunque ustedes no lo crean, Marcelo Tinelli. Esto es La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis de todas las semanas, donde desmenuzamos lo que ocurre en la Cámara de Diputados y también en el mundo. En nuestra zona, en Melipilla, en Talagante, en Peñaflor, en San Bernardo, en Buin, nos pueden escuchar a través de nuestras radios amigas. Radio Serrano de Melipilla, 540M, la radio más tradicional de toda la provincia. Me llegan muchos saludos del mundo rural, de Puangue, de Popeta, de Mandinga, de Codigua, de Chinigua, del Paico me han llegado saludos. Muchos saludos a todo el mundo rural del campo que los tengo muy presentes. Ustedes saben, tengo familia en Puangue y también en Mandinga. También saludar a la provincia del Maipo, a la radio Manda de Buin, que se suma a nuestro esfuerzo por llevar la información hacia todos nuestros ciudadanas y ciudadanos. Y en Talagante, en toda la provincia de Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado, Radio Contacto, otra radio tradicional de nuestra zona que se suma a nuestro esfuerzo por informar con La Cuenta Pública. Y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook, fanpage Renato Garín González, en Instagram Renato Garín Diputado y en Twitter Garín Diputado. Como les contaba al comienzo, estuvimos en Peñaflor, fui el único diputado que estuvo presente, tirón de oreja para mis otros 5 colegas, que estuvimos el 27 de abril en Peñaflor en la segunda asamblea del Metrotren, una reunión muy interesante donde analizamos el último informe de EFE, la tercera adenda del informe de EFE, que sostiene que va a estar operativo el Metrotren hacia el año 2023 o 2024. Estuvimos atendiendo las dudas de los vecinas y vecinos, estamos a la espera entonces de la confirmación de este proyecto que ya lleva 26 años en espera y esperamos que este 1 de junio en la cuenta anual del presidente de la República se entregue por fin, la certeza de que se hará el Metrotren hasta Melipilla, y digo hasta Melipilla porque hay algunos rumores malintencionados que hablan de que el Metrotren podría llegar solo hasta Mayoco, lo que sería insólito porque el Metrotren siempre se ha pensado hasta Melipilla. Respecto de nuestra crisis del agua, seguimos trabajando en materia de humedales. En materia de humedales, nuestro proyecto de ley que presentamos junto al diputado Daniel Núñez ya salió de la Comisión de Recursos Hídricos que nos toca integrar y va a entrar a la sala durante el mes de mayo. Esperamos entonces que más tardar en junio el Senado ya pueda recibir este proyecto de ley que lo que hace es establecer, por fin, regulación y establecer limitaciones a la afectación que hacen los privados sobre los humedales. Se tiene que acabar eso de tapar los humedales con ripio, se tiene que acabar entonces esta modalidad de construcción que es comprar terrenos con humedales, taparlos con ripio y construir sobre ellos casas, como ha ocurrido en la Chacra San Pedro de Melipilla, que viene durante este mes de mayo. Va a ser un mes muy intenso porque se está discutiendo la materia más importante probablemente que a todos nuestros abuelos y abuelas les importa y a todos los ciudadanos bien informados, que son materia de pensiones. Se está trabajando en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados este proyecto que presentó el gobierno que no termina con las AFP sino que las reforma y estamos a la espera entonces de qué ocurra con eso. También en materia educacional se va a votar la idea de legislar de admisión justa, este proyecto que el gobierno está levantando respecto a la admisión escolar para tratar de corregir según ellos lo que ocurre en materia de admisión escolar con la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Así que todos muy atentos a lo que ocurra con esas dos materias que son tan importantes, las pensiones y la admisión escolar. Esto es La Cuenta Pública, soy el diputado Renato Garín González, representante de las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, 14 comunas en total. Me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden seguir a través de Radio Amanda, en Buin, Radio Contacto, en Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y también en Padre Hurtado. Y en toda la provincia de Melipilla a través de Radio Ignacio Serrano 540M y también a través de Radio Creativa 95.5 FM. A todos mis amigos y amigos les mando un gran cariño, un abrazo cariñoso de su diputado. Mándenme sus consejos, mándenme sus preguntas, mándenme sus audios, mándenme todos los tirones de orejas que quieran, que acá lo vamos a estar comentando. Esto fue La Cuenta Pública y nos vemos la próxima semana.